¿Qué tal? Un saludo a todos los estudiantes que se suman a esta clase número uno que vamos a comenzar en esta materia. Así que, sin más, comenzamos a compartir pantalla para que podamos desarrollar la clase de una manera más completa. Como decía, la materia se denomina Usos y Arquitectura de Big Data. Eh, Esta es la clase número uno. La carrera que, como todos ustedes saben, es la licenciatura en Tecnologías Aplicadas a la Seguridad. Entonces, toda la orientación que vamos a estar hablando de Big Data va a estar dado hacia la seguridad o a cuestiones relacionadas periféricas de esto que también en un futuro o en un presente cercano van a tener que interactuar. ¿Por qué la materia denomina de esta manera? Tiene dos componentes. Uno, el uso del Big Data, ¿no? Cómo usamos, qué usamos. Y otra es la arquitectura. La arquitectura como composición y como interrelación de las composiciones, ¿no? Entonces, nosotros vamos a hacer una descripción de una manera liviana, dado que esta carrera no hace puntualmente una profundización, porque ya el Big Data, Machine Learning, como vamos a hablar, es una carrera de por sí, hay licenciaturas, diplomaturas en esto, y hay, digamos, un universo muy, muy grande por descubrir, pero nosotros vamos a centrar de una manera somera en la descripción de algunas particularidades que hacen a la importancia del uso del Big Data y todos sus componentes periféricos para que ustedes puedan manejarlos, conocerlos, que puedan profundizar en la medida de sus posibilidades para que en un futuro ustedes lo puedan utilizar aplicado a la seguridad, ¿no? Comenzamos un poquito con una descripción, me parece que tanto cuando uno comienza algo tiene que tener una preparación de la totalidad de los componentes que hacen de una materia, ¿no? Traigo acá una frase de Abraham Lincoln que dice, dame 6 horas para cortar un árbol y pasaré las primeras 4 afilando el hacha. Tiene varias acepciones que podemos tomar, yo voy a tomar dos o tres. Una, la importancia de la preparación. O sea, podemos estar 6 horas dándole con un palo a un árbol y no lo vamos a bajar, pero si preparamos muy bien la herramienta, nuestro desempeño luego en el momento de trabajar será más rápido, más efectivo, más eficaz. Entonces, esto hago una interpolación con la preparación misma que ustedes están llevando adelante dentro de esta carrera, valorando que en el futuro próximo ustedes van a ser licenciados en tecnologías aplicadas a la seguridad y van a tener muchas más herramientas para atacar la complejidad y la multicausalidad de lo que son los problemas en seguridad en la provincia de Buenos Aires y en los lugares donde se están desempeñando, ¿no? Entonces, importantísimo tomar conciencia. Muchas veces eso lo conocemos, pero aquí me parece que nos tenemos que plantar y tomar conciencia de que la preparación es importantísima. Y no solamente debe ser una cuestión teórica, sino práctica. Tratemos de las cursadas, las materias, puntualmente esta, tomar un tiempo prudencial, encontrar nuestro lugar, nuestro espacio, que no tengamos interrupciones. La materia tiene una hilación entre temas, entonces es bueno estar concentrado, ver qué sigue con otro tema. Sé concretamente, tiene un montón de otras ocupaciones, pero me parece la responsabilidad de tomarnos nuestro tiempito. Las clases son cortas, son semanales, vamos a tener encuentros sincrónicos donde podamos despejar las dudas, pero me parece importante en este momento tomarnos la importancia, vale la redundancia, de prepararnos, ¿no? De afilar esa hacha que para nosotros es nuestro conocimiento, nuestra preparación intelectual para abarcar mejor los problemas que nos vamos a encontrar sin lugar a duda. El Big Data va a estar rodeado de cualquier tipo de problemas, aunque lo operemos o estemos dentro de una aplicación que la podemos desarrollar, ¿no? Después, otra de las cuestiones es cuánto tiempo dedicamos a nuestras tareas, ¿no? O sea, tratar de hacer algún organigrama y ver qué tareas son las que producen un efecto, ¿no? O sea, acá hay que afilar el hacha y bueno, no estemos mirando o pensando cómo afilarla, sino dediquémonos a afilar el hacha, saquemos esas cuestiones que no son vitales a nuestro organigrama, nuestro proyecto que tenemos para hacia adelante y centrémonos en lo verdaderamente importante. Pasamos un poquito, y lo importante acá
es nuevamente tratar de que la clase sea amena, que sea, que no sea escuchar algo que no nos interesa o que no entendemos, sino que tratar de hacer lo más ameno posible. Por eso traje a compartir esta viñeta de Mafalda, un clásico que nos hace reflexionar. Y acá vemos como Felipe, el amigo de Mafalda, encuentra una tuerca, ¿no? Mafalda lo primero que hace es denostarlo diciendo que está oxidado, como que para que no sirva para nada. Y él con una actitud positiva, y muchas veces nosotros tenemos, dice, todo sirve para algo. Siguen caminando, reflexionando, y Mafalda le responde, siempre esas personas que son cuestionadoras, pero nada sirve para todo. Y ahí Felipe se siente cuestionado y la descarta, ¿no? O sea, también en esta primera clase quiero profundizar un poco esto de que ciertamente los dos tienen razón, todo sirve para algo. Y por eso me parece que nosotros tenemos que tomar todos los conceptos, aunque pensemos qué me voy a hacer, si yo trabajo acá o trabajo acá, me parece importante darnos cuenta que todo sirve para algo. El conocimiento no ocupa lugar, decían, ¿no? El cerebro está ávido de tener conocimientos. El cerebro es otro músculo también que cuando más lo hacemos trabajar, más funciona mejor. Entonces, hay que absorber, hay que tomar cuestiones y más, y son de conceptos que nos ayudan a ser más efectivos en lo que hacemos. Y quizás en un proyecto de avanzar en nuestra carrera, tener otra proyección laboral, proyección personal, todo sirve para algo. Y también quiero hacerlo porque seguramente en el avance del tiempo va a ser la carga horaria, los exámenes, va a ser complicado, de que decimos, ¿no? Pero nada sirve para todo, o sea, claramente no va a haber algo que le solucione la vida en un solo clic. Todo requiere esfuerzo. No hay algo que diga, che, hago esto y ya está, se me solucionan todos los problemas, personales, comunitarios, laborales, ¿no? Y esto es bueno asumirlo también, ¿no? Porque claramente nosotros tenemos que entrar en esta carrera, en esta materia, con las expectativas ciertas, no agrandarlas ni achicarlas. O sea, si le va a servir mucho, no le va a solucionar la vida, pero realmente es un avance importante en todo lo que puedan tener. Así que tratemos de tener esa actitud positiva de Felipe y esa actitud, es, como siempre, realista de Mafalda. También para ver esta universalidad de la materia, les comento un poco el contenido de las clases. Es bueno saber qué es lo que va a venir, así no nos adelantamos. Está muy mezclado esto, o sea, todo está muy relacionado. Entonces, nosotros vamos a tratar de aislar algunos conceptos para que sea más fácil para ustedes, pero claramente van a ser conceptos interrelacionados, como todo, ¿no? Cuanto más tratemos de interrelacionar los conceptos y no nos atraigamos, va a ser mucho más útil. Así que digamos, van a ser 16 clases y 6 semanas muy intenso, así que tratemos de estar bastante afilados en esto y con la cabeza bien puesta porque esto va a pasar rápido y son muchos conceptos que les quiero brindar para que ustedes puedan absorberlos y tener dentro de su proceso de conocimiento un avance lo más adecuado posible. En esta clase vamos a hacer, ¿qué es esto? La introducción a la materia, la presentación del programa y la presentación de Big Data y su evolución. Vamos a ver qué es, qué no es el Big Data, un poquito de historia, porque nos dice, ¿no? Cuando conocemos el pasado podemos llegar a proyectar el futuro. Entonces, esto es lo que vamos a hacer. Después vamos a hablar algo, el primo hermano del Big Data, que es la ciencia de datos, los conceptos y aplicaciones de la ciencia de datos. Después vamos a hablar un poquito, vamos a bajarlo, porque me parece interesante que ustedes tengan el concepto de qué es lo que ustedes más importante van a hacer. Entonces vamos a hacer el tema de los retos de oportunidad de Big Data en cuestión de seguridad pública. Vamos a hablar un poco, desmembrar el tema de las bases de datos y sistemas de almacenamiento de Big Data, algo central en lo que es Big Data. Hablaremos de algunas herramientas de procesamiento de análisis de datos, que son, hay herramientas sencillas a muy complejas y con un montón de ramificaciones, pero bueno, vamos a dar una clase somera de eso. Después vamos a ver cómo es la integración de información y visualización de datos. Es central que nosotros podamos visualizar bien los datos. Podemos tener grandes soluciones, pero si no las visualizamos,
para el operador no sirve. Luego vamos a hablar de algo que seguramente ustedes ya lo tienen y hasta seguramente usarán herramientas como ChatGPT, Géminis, que es introducción a la inteligencia artificial. Un poco la historia y sus campos, ¿no? ¿Para qué es esto? No solamente para redactar una receta o una redacción de un texto para los chicos, sino puede servir muchísimo más. Les vamos a hablar de las técnicas y herramientas básicas de Machine Learning, algo importantísimo que ya se está usando mucho, el aprendizaje continuo, algo que le enseñamos a una máquina y la máquina sola empieza a crecer, importantísimo y muy, muy útil. Después, ¿cómo aplicamos esto en Machine Learning en seguridad pública? Aquí hago una referencia. La mayoría de los términos están en inglés, por una cuestión de que son desarrollados por ingenieros físicos, licenciados en informática, americanos del norte. Entonces, tenemos que tomar esta cuestión, más allá de que nosotros esta clase va a estar en castellano y tenemos que respetar nuestras raíces, pero mayormente estos términos vienen dados así, ¿no? Como una marca. También lo podemos traducir este, como está ciencia de datos. Big Data tiene una traducción rara. Machine Learning es una máquina de aprendizaje, pero también quizás hasta nos trae a confusión con lo que nosotros pensamos, ¿no? Así que bueno, haciendo esta salvedad, sigo adelante con la clase de hoy. Vamos a estar conceptos y aplicaciones de la biometría, importantísimo para seguridad, ¿no? Ya sabemos que hay reconocimiento facial de iris, está muy, muy de moda esto de escanear el iris, la huella digital, que el gran comisario Vucetich es un gran descubridor y desarrollador de la primera cuestión biométrica, así que también haciendo honor a eso nosotros tenemos que profundizar. Después hablando un poquito de esto, de lo que es el aprendizaje supervisado, no supervisado, y supervisado, formas que tenemos de trabajar con Machine Learning. Después hablar un poco de lo que es el Deep Learning y un poco la historia, y vamos a hablar del perceptrón a los modelos avanzados del Deep Learning. Y ahora también, pues nosotros somos personas y a veces está la cuestión ética, ¿no? Hasta dónde, hasta cuándo llegar, y más nosotros que muchos de ustedes están trabajando en la fuerza pública, del gobierno, del Estado, eh, hablando de las implicaciones éticas del uso de Big Data en seguridad pública, y luego la ética y la responsabilidad en toma de decisiones basadas en datos, o sea, dato público, dato privado, resguardo de documentación, resguardo de información. Hay todo un debate mundial, ¿no? Podríamos decir, eh, que se está dando, entonces nosotros tenemos que estar al alcance de eso. Y la clase 6 la vamos a usar de una clase integradora, bueno, con una versión final. Así que esto es más o menos lo que ustedes tienen que esperar de estas clases. Es interesante, es un gran paneo de los temas centrales de lo que es el uso de la arquitectura del Big Data. Y ya metiéndonos dentro de lo que es el Big Data, hay un teorema del absurdo que fue desarrollado por un matemático que está muy interesante porque define lo que es por lo que no es. Muchas veces, ¿no? O sea, sabemos quiénes son nuestros amigos por lo que quiénes son nuestros enemigos, ¿sabes? Entonces, bueno, más allá que es mejor no tener enemigos, pero a veces esto de decir qué no es, y vamos a entrar un poquito al imaginario, cuando uno dice Big Data. Big Data no es una gran base de datos, no es algo, todos los nombres y la edad de toda la persona del mundo. Tiene parte, pero no es eso, no es solamente esperar que tener un gran Excel con todos los nombres y todo haciendo Big Data, no, no sería solamente una gran base de datos. Después que cuando dice Big Data, que es un gran hermano universal, alguien que sabe todo de nosotros, alguien que nos está espiando y sabe por qué nos movemos, tampoco es eso. Tampoco sería la sumatoria de las grabaciones de todas las cámaras del mundo, que cada vez son más. Después otro, ¿no? Oímos Big Data, ciencia de datos. Che, si hacemos esto nos llenamos de plata. Y ciertamente es una carrera que está muy demandada en el sector privado, también en el sector público, pero tampoco es algo que de por sí te va a llenar de plata. O sea, la plata es el medio de subsistencia y se hace trabajando, así que no es eso tampoco, ni esta cuestión de que todos piensan haciendo un cursito, no vamos a llenar de oro. Y no es así. Después, otra de las cosas, cuestionado, ahora empiezan a decir que los datos es el petróleo del siglo XXI. Eh, no, no es tan así. El petróleo es algo que está dado por la naturaleza y solamente hay que sacarlo y
tenerlo. El dato no. El dato hay que buscarlo, hay que descubrirlo. Tiene muchas similaridades, quizás a ustedes les pueda ayudar, pero no todo el dato es útil. Eso, o sea, todo petróleo que encontramos de mejor calidad es útil, no, acá no. Los datos están por todos lados, se crean, no están ahí, hay que crearlos, hay que buscarlos. Hicieron un paralelismo con el data mining, la minería de datos, porque hay que encontrarlos, no son tan fáciles, ¿no? Y no se producen por sí solos, los produce alguien, ¿no? Y antes no se guardaban y ahora también lo que cambia es que se empezaron a guardar. Entonces, ahora está un poquito más de modesto, pero los datos no son del petróleo del siglo XXI. Los datos es una realidad que con Big Data, ciencia de datos, Machine Learning, Deep Learning, solo los podemos transformar en algo valioso, pero de por sí no son valiosos. Y ahora vamos a ir a quizás lo central de esta clase, lo que sí es el Big Data, ¿no? O sea, ya vimos lo que no, ahora vamos a lo que sí es el Big Data. Y acá tengo que tener bien las antenas paradas, atentos a esto, porque es lo que define y nos va a dar una proyección hacia lo que nosotros podemos encontrar. Hay una definición casi mundialmente aceptada, que para ser Big Data no significa que no puede ser lo otro, sí, puede ser útil, pero para que entre dentro del universo de Big Data tiene que tener 7 características. Mayormente son de los datos, ¿no? Entonces, la primera característica es el volumen. El Big Data empieza a crecer, lo vamos a ver, porque no había computadora capaz de trabajar semejante volumen de datos. Tiene que ser muchos datos. Si tengo 4 o 5 datos, lo puedo filtrar por otra cosa. ¿Me será útil? Sí. ¿Me será valioso? Sí, pero no es Big Data. Lo importante es el volumen, que tengamos mucho volumen. Y también el tema de la velocidad. No puede ser que tenga un volumen almacenado de los años 20. No, tiene que ser la velocidad. Los datos tienen que entrar en mucho volumen y mucha velocidad. Por eso también podemos saber el hardware que se necesita para esto. Después, para que sea Big Data, tiene que haber variedad. No puede ser que yo tengo mucho volumen, mucha velocidad, pero de lo mismo. Todos los DNI de las personas. No sé si me importa tanto y no es Big Data, ¿no? Importa el tema de la variedad, ¿no? De dónde vienen todas cosas. Y después la variabilidad, que es similar, pero hablan de que tienen que ser dinámicos esos cambios. O sea, si hay algo que yo tomo y siempre es igual, aunque sea veloz, mucho y de variadas cuestiones, y no cambian, no significa nada. Tiene que haber una variación, entonces yo puedo empezar a conocer distintos parámetros para ver cómo se va a conformar el futuro, ¿no? Otras cosas en este mundo de un Internet que no se sabe que es verdad que no, es la veracidad. Yo tengo que saber que los datos que estoy tomando son ciertos. O sea, o no es un error de la máquina, o no es algo que me están queriendo mostrar. Muchas veces se, se mienten datos, se mienten ganancias, pérdidas. Hemos visto un montón de veces grandes problemas económicos, puntualmente por que se mienten los cierres de ejercicio. Entonces, bueno, esto te tiene que ser bien claro, tiene que ser veraz el dato, tiene que ser cierto. Otro es que se pueda visualizar. Muchas veces nosotros tenemos datos que no podemos ver, que no podemos visualizar, tomar. Eso es el data mining. ¿Cómo lo sacamos de acá? Está en una base de datos, pero no tenemos acceso, pero está en un lenguaje que ya no conoce nadie y aunque tenga todo lo demás, pero no la podemos visualizar, no podemos tomar nosotros para trabajar, no sirve. Y por último, pero no por más de menor valor, es el valor del dato. Eh, Ahí habla mucho, o sea, en la parte económica es qué puedo yo hacer con esto, ¿no? ¿Cuánto me puede brindar económicamente hablando o de valorización en mi objetivo? En seguridad hay datos que tienen valor y hay datos que no tienen valor. Si descubrimos un robo, un homicidio, tiene mucho valor ese dato. Si vemos solamente pasar autos con la luz verde, no tiene tanto valor ese dato. Entonces, también es muy importante que el dato tenga valor. Y ahí está un poco qué datos son los que buscamos y qué datos no. Entonces, estas 7B de Big Data, pongámoslas, grabémoslas ahí, porque es lo que nos va a ayudar a entender el universo que queremos hacer con esto. Después podemos hablar un poco de la historia. ¿Dónde sale este Big Data? ¿Nació así o es parte de una evolución?
todos los inventos son combinación de otras cosas ya inventadas, ¿no? Por eso hasta dice que la ciencia es importante, quizás no tiene una aplicación práctica porque después se va a aplicar, ¿no? La gran mayoría de matemáticos descubrieron teoremas, fórmulas que luego son aplicadas en aplicaciones más, vale la redundancia, más útiles. Por eso siempre el valor de la ciencia quizás no son aplicadas, porque te abren el camino para pensar. Y si nosotros hablamos de Big Data y podemos tener la famosa contabilidad eh, del año 7000 a.C. en la Mesopotamia, fueron los primeros que empezaron a contar el trigo, las cosechas, el río que subía, que bajaba, y ahí tenemos las primeras tablas, la primera base de datos que podríamos decir, o sea, no es un invento de ahora. También podremos saber, está John Gaunt, que es el padre de estadística, ¿no? Es el primero que empezó a decir estos datos son útiles, se pueden mezclar unos con otros y pueden llegar a ser útiles, ¿no? Empezar a observar y tomar estadísticas, tanto porcentaje, tanta cuestión. Entonces, acá podemos ver el primer que tomó los datos para hacer una estadística. Luego tenemos la primera computadora, eso va a ser en el año 1890, con mecanismos mecánicos, tratando de ver algo así. Bueno, Hermann Hollerith podría ser el padre de la computación que empezó a componer el hardware, la maquinaria que nosotros necesitamos para trabajar esos datos. Y si pasamos un poquito más, ya empieza a ver esas tarjetas perforadas, están arriba a la derecha, esas rosas, que no sé si alguna llegó a ver, eran como el input, la entrada de estas datas, de estas computadoras, ¿sí? Así parece más una máquina de coser que una computadora. Bueno, esta es la primera computadora que hizo IBM, eh, para procesar 26 millones de tarjetas en 1937, ¿no? No había forma de procesarlo. Bueno, IBM ganó un contrato con Estados Unidos y generó esta computadora y ya empezamos a la velocidad que hablábamos le empezó a dar este tratamiento, ¿no? Y después, bueno, hablamos la primera máquina de procesamiento digital de alto volumen, ¿no? Alto contenido de volumen en una velocidad que en su momento era muy lenta, pero era muchísimo mayor a lo que tenían, ¿no? El Colossus en 1943 para la Segunda Guerra Mundial fue la primera máquina de procesamiento de datos. Y si hablamos de centro de datos, que va a ser algo que lo van a ver, ustedes ya lo conocen, en 1965 Estados Unidos crea el primer centro de datos para declarar, para tener, para guardar, para archivar la declaración de impuestos, ¿no? Para controlar 722 millones de declaraciones de impuestos que tenían en su momento, así que bueno, crean esto, fíjense, que no hace tanto y la tecnología cambió a pasos agigantados, ¿no? Por eso dice que, ahora vamos a ver, ¿no? Estamos avanzando muchísimo de lo que se avanzó en toda la evolución del hombre en cuestión de datos. Y ahora vamos a ver un poquito lo que son los ejemplos de Big Data, ¿no? O sea, en dónde se ocupan, qué hacen, qué no hacen, porque cuando nosotros sabemos bien qué es lo que vamos a tener, vamos a poder ubicarnos, orientarnos mejor. Así que vamos a pasar a unos ejemplos. Primer ejemplo en seguridad pública, ¿no? O sea, la idea que nosotros tenemos esto de lo más importante para nosotros, centralizar datos, cruzar datos, pero no solamente por una cuestión estadística, sino una cuestión de proyección de lo que es el futuro. Tratar de tener alguna probabilidad, vamos a hablar mucho de probabilidad, de que un evento suceda en tal momento y en tal lugar. Eso es lo que la seguridad pública va a tratar de hacer con el Big Data, recogiendo de una manera muy en un lugar de Estado, de disponer de muchísimos datos para el bien común, tratando de ver cómo los interrelacionamos, qué datos sirve, qué datos se puede tomar, cuál no, por eso puedo hablar de ética, para la seguridad pública, ¿no? Para el bien común. Después, otra cuestión es muy puntual, es el tema del Big Data en salud. Eh, Nosotros podemos claramente interrelacionar un montón de variables de nuestro cuerpo. Nosotros sabemos que tenemos millones de células, millones de sistemas que se interrelacionan. Entonces, la salud puede tomar a un nivel online nuestro desempeño y empezar a cruzarlo, ¿no? ¿Quién nos hizo un holter, ¿no? Un
registro a tiempo real de cómo va nuestra presión, nuestros latidos. Bueno, si eso lo relacionamos a tiempo real con la temperatura, con un montón de datos que los médicos pueden relacionar, pueden tener un pronóstico muchísimo más acertado. Y también, bueno, ahí hablamos de inteligencia artificial para las operaciones, el tema de tratar de ver cómo se pueden desarrollar cierto tipo de enfermedades, ver las enfermedades tienen rechazo a antibióticos y se evolucionan. Bueno, el Big Data puede llegar a dar una evolución y tratar de hacer una respuesta a algo que todavía no pasó. Seguimos, y bueno, algo que se está usando muchísimo es el Big Data en marketing, ¿no? En tratar de vendernos cosas que no necesitamos. Algunos dicen que eso es marketing, pero bueno, el tema de la venta y hacer una venta mejor, porque dan estos perfiles, cada uno sabe que cuando agarra su teléfono celular le aparecen propaganda de algo que estuvo hablando, que estuvo pensando, que estuvo buscando. Claramente eso, ¿no? Tratar de buscar los datos públicos, por dónde, qué página visitamos, qué estuvimos hablando, qué negocio estuvimos visitando, cuáles fueron las últimas compras con tarjeta de crédito. Hay muchísimos datos que nosotros no sabemos, pero que ellos lo usan para proponernos nuevas compras y que la información que vemos cada vez es más ajustada. Cada mensaje, los 2 segundos, se tiene que ser muy ajustado y que trate de ir meramente al objetivo, al blanco, que para ellos es una venta asegurada con el menor desgaste de marketing, de publicidad. Y una de las cosas que podríamos cerrar más importantes, se está moviendo muchísimo, muchísimo dinero en las finanzas. Los bancos están pagando muchísima dinero para conseguir gente que trabaje en Big Data. Eh, los mercados son muy volátiles, hay muchísimo dinero dando vuelta, entonces se hacen muchísimos esfuerzos, desarrollos. Por ejemplo, un ejemplo que puedo dar, hay un banco muy conocido que eh, tiene el acceso a los datos de las tarjetas de todos sus clientes, ¿no? Entonces, cuando ven que un cliente entra en mora o, o ya compra una cosa que va bajando el nivel de compras, lo que hace y se dieron cuenta que ese tipo de cliente va a la mora o va a dejar la tarjeta. Entonces, lo que le hace estrategia financiera con un plan a más cuotas, en bajarle el margen de utilización de tarjeta, en facilitarle un préstamo personal para que no se caiga de la bolsa de comerciantes que tienen ellos, ¿no? Entonces, tratar de mantener como cliente con estrategias que ya vieron que en otros clientes hacen mella y logran un resultado positivo. Entonces, con el Big Data en finanzas pueden llegar a mejorar y a valorar todo eso. También transporte, ¿no? O sea, tenemos un montón de estadística. El transporte realmente mueve al mundo, el transporte de cargas marítimo, el transporte de última milla, el transporte de camiones de alta distancia, tiene un montón de datos que se van generando, ¿no? Consumo de combustible, velocidad, estado de la ruta, estado del tiempo, cantidad de horas que duerme el chofer, estado de las cubiertas, estado del vehículo de mantenimiento. Entonces, uno puede prever el mantenimiento tanto correctivo, preventivo, predictivo para que el conjunto transporte sea lo más eficiente posible, ¿no? Así que también acá el Big Data tiene mucho, mucho por decir, asociado a la telemetría. Cada vez es más fácil medir datos de objetos en movimiento y almacenarlos, que son las dos grandes centrales que tenemos en el Big Data. Tomar el dato, modificarlo, valorarlo y almacenarlo. Y este es el cierre de la primera clase, una clase, digamos, de manera general, donde hicimos un paneo de todas y cada una de las centrales, de los temas centrales de esta materia. Eh, Espero que le haya sido descubridora y entusiasmadora. Me parece importante que uno tenga esta gana de trabajar con la materia y gana de estar cada vez más cercano a lo suyo. Así que muchas gracias.